tarde y les voy a pedir que vengan al capítulo número 29, que ya comenzamos a leer inicialmente con nuestro hermano Carlos, capítulo 29 del libro de Jeremías. Y vamos a leer desde el verso 10 hasta el verso número 14. Jeremías capítulo 29, verso 10 al 14. El pasaje que vamos a leer forma parte de una carta que Jeremías le escribió a los cautivos en Babilonia, que recién acababan de ser llevados al cautiverio. Y Jeremías, con un corazón pastoral y con una visión profética inspirado por el Espíritu Santo, les da instrucciones a este pueblo de cómo ellos deben de enfrentar este momento difícil, crítico que están atravesando. Les dice varias cosas muy, muy importantes que ellos deben de tomar en cuenta. Les dice, por ejemplo, que ellos deben de reconocer que Dios es el que hizo esto, que Dios es soberano, que es Dios el que lo provocó. Les recuerda también que deben de someterse a esa providencia, que deben de someterse y saber de antemano que eso no va a pasar rápido. Les anuncia que van a ser 70 años de cautiverio. Así que el profeta les dice: edificad casas, habitadlas, plantad huertos, comed, casaos, engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos. Es decir, Dios les dice: sométanse a esta providencia. No es que les está diciendo que se acomoden, pero les está diciendo: esto va a ser prolongado y ustedes tienen que vivir y someterse al tiempo, todo el periodo que esto se prolongue. Es más, Dios les dice: procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogad por ella al Señor, porque en su paz vosotros tendréis paz. Así que Jeremías le está instruyendo al pueblo de cómo enfrentar esto. Reconocer la soberanía de Dios, someterse a la providencia de Dios y no dejarse engañar por los falsos profetas, porque los falsos profetas se comenzaron a multiplicar en esos momentos de crisis, como sucede en nuestros días también. Por cierto, tengamos cuidado con los falsos profetas. Comienzan los maestros complacientes a sacar conclusiones falsas, antibíblicas, y a hacer elucubraciones y a usar sus estrategias para cautivar a la gente con ideas que no son bíblicas cuando pasa este tipo de dramas, de situaciones. Y eso le dice también Jeremías al pueblo. Pero el pasaje en particular que nosotros vamos a meditar, lo que contiene es un resumen de lo que Dios promete hacer y cómo Dios lo va a hacer. De manera que lo que podríamos titular nuestra meditación esta tarde: cómo Dios cumple sus propósitos, cómo Dios hace lo que se propone. Porque eso es lo que Jeremías les dice acá. Vamos a leer entonces nuestro pasaje. Jeremías 29, verso 10 en adelante dice: porque así dijo el Señor, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por todos vosotros, dice Jehová. Y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar a donde os hice llevar.
¿Cómo Dios hace lo que se propone? Y Dios aquí nos indica qué es lo que se propone. Dice en el verso 10, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré. Luego en el verso 11, Él amplifica y dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios tenía un propósito con este pueblo. Ahora, el propósito era muy difícil de discernir, era muy difícil de comprender cuando lo que el pueblo estaba atravesando era sufrimiento, un sufrimiento intenso, un sufrimiento severo, un juicio que parecía que iba a terminar por completo con la vida de esta nación. Pero no, Dios les dice, yo os visitaré cuando hayan pasado 70 años. Yo os visitaré, porque yo sé lo que quiero hacer, sé lo que estoy haciendo, y os volveré a traer de nuevo. Porque Dios siempre tiene un propósito en todo lo que hace, aún en situaciones terribles como esta. Lo que estamos leyendo sucedió o comenzó a suceder y llegó a su clímax en el año 597 antes de Cristo. Un hombre llamado Nabucodonosor, un emperador, el emperador de Babilonia, invadió Jerusalén. El segundo libro de Reyes, capítulo 24, desde el verso 13, todo el capítulo 24, pero desde el verso 13 nos dice algo de lo que sucedió. Y aquello no sucedió en una sola ocasión, fueron una serie de invasiones que se prolongaron por varios años, hasta que al final, en el 597, por completo, quemaron la ciudad, destruyeron el templo y se llevaron cautivos a todos los varones de Jerusalén. La manera en que el segundo libro de Reyes relata esto es diciéndonos que Nabucodonosor sacó todos los tesoros de la casa del Señor, todos los tesoros de la casa del rey, y destruyó todos los utensilios de oro que Salomón, el rey de Israel, había hecho en el templo del Señor. Y esto sucedió tal como el Señor lo había dicho. Dios lo había anunciado por muchos años a través de los profetas. Nabucodonosor también se llevó cautivo a todo Jerusalén. Dice el versículo 14 del segundo libro de Reyes, capítulo 24, se llevó a todos los jefes, a todos los hombres valientes, 10,000 cautivos en una de las invasiones, aparte de las muchas otras invasiones. Se llevó a los artesanos, a los herreros, y nadie quedó excepto la gente más pobre del país. Se llevó al rey Joaquín, se llevó a la madre del rey, a las mujeres del rey, a los oficiales y a los poderosos del país, a los valientes, a los soldados del rey, que eran 7,000, a los artesanos, a los herreros, 1,000 hombres artesanos fuertes, hombres profesionales, hombres capaces, 1,000 hombres fuertes, también a todos los que eran aptos para la guerra, se los llevó cautivos a Babilonia. El rey de Babilonia quitó a este rey Joaquín y puso a otro llamado Matanías, al cual posteriormente le llamaron Sedequías, un hombre de apenas 21 años que era manipulado por el rey Nabucodonosor. Y este Sedequías reinó 11 años en esas condiciones, bajo el control de Nabucodonosor. Y Sedequías, a pesar de todo lo que estaba sucediendo y todo lo que estaba viendo, hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Hizo lo mismo que había hecho Joacim. Lo mismo que había provocado los juicios, lo siguió haciendo. Y dice el profeta, por causa de la ira del Señor sucedió esto en Jerusalén y en Judea, hasta que los echó de su presencia. Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia y entonces vino el desastre final. Bueno, esto nos da una idea de lo que estaba sucediendo.
¿Y por qué es que Jeremías escribió el libro de Lamentaciones? ¿Y por qué es que Jeremías le escribió en el capítulo 29 esta carta a todos los cautivos? Pero nos vamos a concentrar en esta parte de la carta en la cual Jeremías le dice al pueblo lo que Dios se propone hacer y cómo Dios se propone hacerlo. Quiero invitarles para que consideremos 4 de las maneras en las que Dios habría de cumplir sus propósitos con este pueblo. En primer lugar, Dios les anuncia que va a cumplir su propósito en su tiempo, en el tiempo de Él. En segundo lugar, Dios les anuncia que va a cumplir sus propósitos conforme a su palabra. En tercer lugar, Dios les anuncia que todo lo que Él está haciendo, lo está haciendo para el bien de su pueblo. Y en cuarto lugar, Dios les anuncia que todo esto va a suceder en respuesta a la oración del pueblo. Así es como Dios se propone cumplir su propósito. En su tiempo, conforme a su palabra, buscando el bien de su pueblo y en respuesta a la oración. Consideremos en primer lugar el tiempo de Dios. Dios todo lo hace en su tiempo. Dice el libro de Eclesiastés que todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo. Y todas las cosas son hermosas en su tiempo. Hay tiempo de reír, hay tiempo de llorar, hay tiempo de sembrar, hay tiempo de cosechar, hay tiempo de tirar, tiempo de recoger. Todo tiene su tiempo debajo del sol. Por cierto, nosotros estamos viviendo tiempos malos, tiempos difíciles. Estamos viviendo momentos impensables. Hace unas cuantas semanas nunca nos hubiésemos imaginado que el mundo entero está conmovido y está paralizado de la manera que hoy lo está. Quizás muchos no sabían lo que significa la palabra pandemia. Esa palabra es familiar de epidemia. Una epidemia es cuando hay muchas personas contagiadas, infectadas con una enfermedad, pero una pandemia es cuando esto se extiende en un país completo y en este caso se ha extendido por el mundo entero. Una pandemia. Tiempos malos, tiempos malos. Dios todo lo hace en su tiempo. Llegó el tiempo de las vacas flacas, el tiempo de la humillación. Como dijo alguien, esta sociedad adora el deporte, Dios le quitó el deporte. Adora el trabajo, Dios le quitó el trabajo. Adora el dinero, Dios le está quitando el dinero. Adoran los placeres, adoran la calle, Dios los tiene encerrados en su casa. Dios nos está enseñando algo muy grande, importante, y ojalá que tú lo entiendas, ojalá que yo lo entienda, ojalá que todos nosotros lo entendamos y nos humillemos frente a esto. Y nos demos cuenta que pueden haber buenos tiempos, podemos estarla pasando bien, nos puede ir muy bien, podemos estar muy cómodos, pero nada está garantizado. Sin embargo, cuando Dios hace algo en su tiempo, lo hace con un propósito. Pero siempre lo hace en su tiempo. En el libro de Génesis encontramos el ejemplo de Abraham. Abraham fue llamado a tomar posesión de una tierra que Dios le prometió, y Abraham llegó a la tierra y nunca fue dueño de la tierra. Murió sin haber visto las promesas. Así lo dice el libro de Hebreos. Abraham, Isaac y Jacob murieron sin haber visto las promesas, pero murieron creyendo las promesas, viéndolas desde lejos, saludándolas,
y confesando que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra, porque sabían que Dios a su tiempo les iba a dar la tierra. Y efectivamente, Dios en el capítulo 15 del libro de Génesis le dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que Dios le está diciendo a Abraham? Dios le está diciendo a Abraham: tus descendientes van a ir a otra tierra, que era Egipto, y van a estar allí como esclavos y van a ser oprimidos 400 años. Pero a esa nación a la cual van a servir tus descendientes, o sea, Egipto, yo la juzgaré. Y después ellos saldrán con gran riqueza. Y tú, Abraham, vendrás a tus padres en paz, serás sepultado en buena vejez, y en la cuarta generación tus descendientes volverán acá, porque aún no ha llegado al colmo la maldad del amorreo hasta aquí. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? ¿Qué mensaje tan extraño es este? Dios le está diciendo a Abraham: Abraham, tú estás en la tierra prometida, tú has llegado a la tierra prometida, pero no la vas a poseer, ni tus descendientes. Y por 400 años tus descendientes van a ir a otra tierra, van a estar esclavos, y dentro de 400 años yo los regreso para acá en su tiempo. Queridos hermanos, queridos amigos, las cosas no son como nosotros las queremos. Las cosas no son a nuestro capricho, ni en nuestro tiempo. Las cosas son como Dios las quiere, en el tiempo de Dios. Y cuando está el tiempo, cuando llega el tiempo de la humillación, del arrepentimiento, del sufrimiento, lo mejor que podemos hacer es someternos a eso. Que Dios nos ayude, que Dios te ayude, que Dios me ayude a someternos y a comprender que Dios tiene las cosas en su tiempo. Abraham lo comprendió. Abraham se sometió. Abraham esperó. Abraham murió sin haber visto las promesas. Por eso hay de aquellos profetas, hay de aquellos maestros falsos que le predican al pueblo prosperidad y bienestar, en lugar de predicarle la verdadera palabra de Dios, el verdadero tiempo de Dios, en lugar de predicarle la vida eterna y una vida de obediencia y de sometimiento a la providencia divina. Dios hace las cosas a su tiempo. Habacuc fue otro hombre que tuvo que esperar el tiempo de Dios. Habacuc comienza su libro diciendo: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo responderás? ¿Por qué tú no actúas? Habacuc estaba turbado, confundido, porque él veía tanta maldad en el pueblo y nada sucedía. Parecía que Dios estaba pasivo, sin hacer nada. Y Dios le dice a Habacuc: Habacuc, yo voy a hacer algo que va a resolver este problema. Voy a enviar a una nación fiera, cruel, para que destruya a mi pueblo. Por supuesto, eso confundió más a Habacuc. Y Habacuc no sabía qué hacer. Estaba turbado por la maldad del pueblo de Jerusalén, pero se turbó más cuando Dios le dijo que iba a mandar a una nación que iba a destruir a Jerusalén. Y Habacuc le dice: Señor, pero ¿cómo vas a destruir a un pueblo que peca con otro pueblo que es más pecador que él? Pero Habacuc comprende que se tiene que someter, que tiene que esperar el tiempo de Dios. Y en el capítulo 2, en el verso 1, leemos las siguientes palabras de Habacuc en medio de su confusión, de su turbación. Dice Habacuc: sobre mi guarda estaré, sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá. ¿Y qué he de responder tocante a mi queja? Habacuc estaba esperando una respuesta. Y él iba a responderle a Dios y a seguirle preguntando a Dios, pero él quería una respuesta de Dios. Y Dios le habla. Y Dios le dice: escribe
Habacuc, escribe esto, déjalo escrito, porque esto le va a servir a la gente en el futuro. Escribe esta visión, declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella, para que otros aprendan. Escribe esto, porque esta visión tardará por un tiempo, pero se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardará, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y Habacuc escribió estas palabras, las escribió en tablas, las escribió tal como Dios le dijo. El justo por la fe vivirá. Pablo tomó esas palabras y las escribió en el libro de Romanos. Martín Lutero tomó esas palabras y Dios las usó en su vida durante el tiempo de la Reforma. Y esas son palabras para nosotros hoy día también. El justo por su fe vivirá, creyendo que Dios todo lo hace en su tiempo, esperando en el tiempo de Dios. Tenemos que aprender a someternos a la providencia de Dios. Esta mañana hablábamos algo acerca de eso. Hablábamos de los remedios contra la ansiedad y el temor, y uno de ellos es someternos a la providencia de Dios. Someternos al tiempo de Dios. Pero en segundo lugar, Jeremías le dice, inspirado por el Espíritu Santo, le dice al pueblo en esta carta que le escribe a los cautivos, que Dios no solamente hace las cosas en su tiempo, pero Dios hace las cosas conforme a su palabra. Conforme a su palabra. En el verso número 10 leemos, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré. 70 años. Ese era el tiempo que Dios había establecido. Y Dios dice, yo os visitaré. E inmediatamente agrega, y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Despertaré sobre vosotros mi buena palabra. Dios le está diciendo al pueblo, yo lo que voy a hacer, lo voy a hacer conforme a mi palabra. Y ustedes van a entenderlo, porque yo voy a despertar sobre vosotros mi buena palabra. Yo les voy a hacer recordar a ustedes mi palabra. Yo les voy a iluminar para que comprendan mi palabra. Yo los voy a inquietar para que anhelen mi palabra, para que busquen mi palabra. Yo despertaré sobre vosotros mi buena palabra. O sea, Dios hace las cosas y cumple sus propósitos de acuerdo a su palabra. Hermano, amigo, si quieres comprender lo que está pasando, si quieres comprender por qué está pasando esto, vea la palabra de Dios. Ese es el otro remedio para la ansiedad. De eso hablábamos esta mañana. Y esto coincide con lo que hablábamos esta mañana porque es la misma palabra de Dios. Esto es lo que Dios le está diciendo a este pueblo. Porque en este momento este pueblo ha abandonado la palabra de Dios. Y una de las razones por las que estaban bajo ese juicio, bajo esa miseria, bajo esa aflicción, es porque habían abandonado la palabra de Dios. Habían rechazado la palabra de los profetas. Jeremías, que había sido el profeta fiel de aquellas circunstancias, de aquel momento particular, era un profeta despreciado. Los profetas fieles siempre han sido despreciados, siempre han sido perseguidos, han sido ignorados. ¿Ven ustedes cómo en nuestra cultura, en nuestra sociedad, se llenan las iglesias que están ofreciendo entretenimiento, terapia emocional, manipulación emocional, música? Se llenan. Y la gloria de muchos ministros, la gloria de muchos predicadores es tener mucha gente y un hermoso local, pero
lo que está ausente allí es la palabra verdadera de Dios. Hay manipulación, hay emoción, hay música, hay entretenimiento, pero no hay palabra fiel de Dios. No hay palabra fiel de Dios. ¿Cuántos necesitamos pedirle a Dios misericordia? ¿Cuántos necesitamos pedirle a Dios que nos quebrante, que nos enseñe, que tenga compasión de nosotros, que no nos abandone, para que nosotros amemos la palabra, busquemos la palabra, comprendamos la palabra, obedezcamos la palabra de Dios, prediquemos fielmente la palabra de Dios? Porque lo que Dios hace, lo hace conforme a su palabra. No lo va a hacer conforme al capricho de los hombres. No lo va a hacer conforme a las concupiscencias de las masas. Pablo nos advierte que en los postreros días vendrán tiempos cuando la gente no sufrirá, no soportará la sana doctrina. Tendrán comezón de oír. Y se amontonarán maestros conforme a las concupiscencias de la gente y apartarán de la verdad del oído. Se volverán a las fábulas. Oh, muchas cosas fabulosas, muchas teorías fabulosas. ¿Cuántas teorías ahora estarán formando algunos predicadores y maestros supuestos de la Biblia acerca de lo que está sucediendo? Pero no es la palabra de Dios. Dios hace las cosas conforme a su palabra. Tenemos que amar la palabra de Dios. Vengan conmigo, por favor, los que tengan su Biblia, al libro de Daniel. En el capítulo 9 de Daniel encontramos lo siguiente. Dice Daniel el profeta: en el año primero de Darío, capítulo 9, verso 1. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. Noten que fue en su tiempo. Daniel estaba marcando el tiempo. Dice, fue en el año primero de Darío, de la nación de los medos, cuando Darío vino a ser rey de los caldeos, o sobre el reino de los caldeos, a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, o sea, en el tiempo de Dios. Yo, Daniel, miré atentamente en los libros. ¿Qué libros? Los libros inspirados de los profetas. Yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años, o sea, el tiempo de Dios. El número de los años de que habló Jehová el profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Daniel estaba leyendo a Jeremías, probablemente estaba leyendo el mismo pasaje que estamos leyendo nosotros ahora, en donde Jeremías habla de 70 años, habla del tiempo de Dios y habla de que Él va a despertar su buena palabra sobre el pueblo. Y aquí está Daniel leyendo la Escritura, procurando entender la Escritura, humillándose ante las palabras de la Escritura, orando en base a la Escritura. Una de las desgracias del cristianismo moderno es la ignorancia de los cristianos de la palabra de Dios y de los predicadores también. La ignorancia, la infidelidad, la negligencia por la palabra de Dios. Dios le dijo a este pueblo antes de ser cautivo: les di las grandezas de mi ley y ellos las tuvieron por cosa extraña. Yo te pregunto esta tarde, ¿es la Biblia quizás una cosa extraña para ti? ¿Es la Biblia quizás un libro que no comprendes, que no amas? Lo tienes, lo llevas a la iglesia, lo lees con el predicador, pero no lo lees el resto de la semana, no lo amas, no lo buscas. La Escritura no es algo que te llama, no es algo que te deleita. El consejo del mundo sí. La televisión sí, las novelas sí. El entretenimiento del mundo sí.
Dice el Salmo 1, bienaventurado el que no anduvo en el consejo de malos. El consejo de los malos es la manera de pensar del mundo. Bienaventurado el que no piensa como el mundo. Porque si no piensa como el mundo, no va a andar en el camino de los pecadores, que es el camino del mundo. Ni se va a sentar con los escarnecedores, que son las reuniones de los mundanos. Bienaventurado el que no anda en esos caminos, en ese consejo, sino que en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Queridos hermanos, queridos amigos, si nosotros no nos volvemos a la palabra de Dios, si no le rogamos al Señor que abra nuestros ojos para que veamos las maravillas de su ley, si no nos deleitamos en la palabra del Señor, si no nos humillamos para que Dios nos dé la gracia de obedecer esa palabra, si no la predicamos fielmente, Dios va a decir lo que dijo de su pueblo en aquel tiempo: mi pueblo perece por falta de entendimiento. La esperanza de este pueblo era el templo. Ellos decían: templo de Jehová es este, templo de Jehová es este, templo de Jehová es este. Con eso quería decir sus ceremonias, su religión, sus emociones, sus actividades religiosas les hacían sentir bien, pero estaban ignorando la palabra de Dios. Aún en los días de Josías, cuando Josías redescubrió la ley de Dios, que había sido abandonada por generaciones, y el hombre se quebrantó y leyó la palabra de Dios a todo el pueblo, y hubo un avivamiento. No duró mucho el avivamiento. Cuando murió Josías, la gente volvió a olvidarse de la palabra de Dios. Hermanos, por eso necesitamos pedirle al Señor misericordia, arrepentirnos. La petición más grande de estos días no debería de ser que el Señor nos guarde del peligro, que nos guarde de las dificultades, sino que nuestro corazón se quebrante delante de Dios, porque lo que necesitamos es a Dios. Lo que necesitamos es volver al Señor. Necesitamos hacer la oración de Jeremías en el libro de Lamentaciones: vuélvenos a ti, oh Señor, y nos volveremos, renueva nuestros días, como al principio. Porque Dios hace las cosas conforme a su palabra. Pero en tercer lugar, Jeremías en esta carta le dice al pueblo, no solamente que Dios hace las cosas conforme a su palabra, no solamente que Dios hace las cosas en su tiempo, pero nos dice que Dios hace las cosas por el bien de su pueblo, buscando el bien de su pueblo, pensando en el bien de su pueblo. En el verso número 11 leemos lo siguiente, Jeremías 29. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Yo sé, Dios sabe, hermano. Dios sabe lo que está haciendo. Dios sabe los pensamientos que Él tiene. Dios conoce por qué está haciendo lo que está haciendo. Dios sabe por qué está permitiendo lo que está permitiendo. Tú no lo sabes, yo no lo sé. Nosotros podemos estar confundidos. Nosotros podemos estar turbados, adoloridos. Pero Dios no. Dios sabe. Él dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, porque Dios es juez, legislador y gobernador. Él juzga, Él emite las leyes y Él gobierna su creación y las circunstancias y a los hombres y a los reyes y la creación y la naturaleza. Dios lo gobierna todo y todo lo hace para el bien de su pueblo. El apóstol Pablo dice: a los que a Dios aman, a los que aman a Dios. ¿Y saben ustedes quiénes aman a Dios? Aman a Dios los que conocen el amor de Dios manifestado en la cruz del Calvario. Porque el amor proviene de Dios.
Y el amor consiste no en que nosotros amamos a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y dio a su Hijo por nosotros. ¿Quiénes aman a Dios? Los que conocen a Cristo. Los que conocen a Cristo en arrepentimiento, en fe. Los que reconocen su pecado, su condición, su miseria y han venido en su necesidad y en su angustia y en su estado de perdición y de miseria, han venido a Cristo y han visto el amor de Dios en la cruz del Calvario. ¿Has visto tú el amor de Dios en la cruz? ¿Lo has visto? ¿Has visto el amor de Dios? ¿Lo has recibido? ¿Lo has creído? Y esos son los que aman a Dios. Y Pablo dice, los que aman a Dios, los que conocen a Cristo, los que se han arrepentido de sus pecados y han creído en este Salvador, los que reconocen su miseria y se han refugiado en la cruz, en el amor de la cruz, en el amor del Hijo de Dios, y aman a Dios porque saben que Dios los amó primero. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, porque han sido llamados conforme a un propósito que Dios conoce desde antes, porque a los que antes conoció los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. El propósito de Dios es formar la imagen de su Hijo Jesucristo. El propósito de Dios para este pueblo de Jerusalén era preservarlos, porque de allí habría de venir el Mesías. Y Dios les dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Esto que está sucediendo es terrible, es doloroso, es angustioso, se va a prolongar por mucho tiempo. Yo no estoy hablando de la pandemia, pero si así fuera, nosotros tenemos que conocer que Dios hace las cosas a su tiempo y hace las cosas conforme a su palabra y las hace para el bien de su pueblo. Yo sé, dice el Señor, los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. El Salmo 71 fue escrito por un anciano, cuando David ya era un anciano, o quien lo haya escrito, era un anciano. Y está recordando los tiempos de su juventud y su vida pasada. Y en uno de los versículos, en el verso número 20 y 21, él dice lo siguiente: tú, Señor, que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida. Y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra, aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme. El Señor es un Dios misericordioso. Nosotros vemos la paciencia de Job, cómo el Señor fue bueno y misericordioso y restauró a Job. Pero lo que el Señor no nos dé aquí en la tierra, las promesas que nosotros no veamos cumplidas aquí en la tierra, las veremos cumplidas en la eternidad. Porque Dios es fiel. Dios es fiel. Y hace las cosas pensando en el bien de su pueblo. Ahora, en cuarto lugar, este pasaje nos enseña que Dios no solamente hace las cosas en su tiempo, conforme a su palabra, y las hace pensando en el bien de su pueblo, sino que Dios hace las cosas en respuesta a la oración de su pueblo. El pueblo de Dios tiene que orar, tiene que buscar a Dios. Los que van a encontrar el propósito de Dios son los que oran, los que buscan, los que piden, los que tocan. Son los que esperan, los que claman, los que se acercan. Acercaos a Dios, dice Santiago, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros de doblado corazón, arrepentíos. ¿Y qué dice Dios, o qué dice el profeta Jeremías de parte de Dios en esta carta?
respecto a la oración. Bueno, él dice en el verso número 12, pueden leerlo conmigo. Entonces me invocaréis. Entonces, ¿cuándo? En el tiempo de Dios, conforme a su palabra y para hacerles bien. Dice, verso 12, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí. Y yo, dice el Señor, os oiré. Qué maravilla. Dios promete oír a su pueblo. Yo os oiré. Jeremías dijo, examinemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestras manos y nuestros corazones a Dios en el cielo. Volvámonos al Señor. Y luego Jeremías le dijo al Señor, Señor, vuélvenos tú, porque nosotros no tenemos fuerza. Sabemos que tenemos que volver, pero nosotros no tenemos fuerza para volvernos. Pero tenemos que pedírselo al Señor. En todo tiempo, en todo momento, en toda circunstancia, debemos mantener esa actitud de dependencia, de oración, pidiéndole al Señor que derrame espíritu de gracia y de oración sobre nosotros. Porque así como Dios le dice aquí al pueblo, yo despertaré mi buena palabra sobre vosotros. Aquí ahora Él dice en el verso 12, me buscaréis, me hallaréis, vendréis, oraréis a mí, yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad. Pero detrás de todo eso, en realidad lo que sucede es que es Dios el que está atrayendo al pueblo. Nosotros recordamos aquel episodio en la vida de Jacob, cuando se encontró con un ángel y peleó con el ángel. Y Jacob le dijo unas palabras muy valientes al ángel. Le dijo, no te dejaré hasta que no me bendigas. Muy valientes y muy admirables. Pero ¿saben ustedes que Dios le había dicho muchos años antes a Jacob lo mismo? En realidad fue Dios el que no dejó a Jacob. No fue Jacob el que no dejó a Dios. Fue Dios el que no dejó a Jacob. Dios le dijo a Jacob, yo no te dejaré hasta que no te bendiga. Y Dios nunca dejó a Jacob. ¿Te ha dejado Dios a ti? Nunca. Nunca nos ha dejado. Nunca, nunca nos ha dejado. Él ha sido fiel a sus promesas. Él ha sido fiel a su palabra. Él no ha fallado. Dijo Josué en el capítulo 23, cuando ya estaba a punto de morir. Y él está hablando al pueblo porque sabe que va a morir y sabe que lo que viene no es bueno. Cuando él muera, ese pueblo ya no va a seguir en los caminos de Dios. Porque así somos nosotros. Hoy estamos bien y mañana no. Fácil nos desviamos. Pablo le dice a los Gálatas, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis apartado de aquel que os llamó para seguir un evangelio diferente. Nuestro corazón es engañoso y perverso. Tenemos que depender de Dios. La única manera es viviendo una vida quebrantada, reconociendo nuestro pecado, nuestra indignidad. El Señor dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bueno, esto es lo que dijo Josué al pueblo, capítulo 23, verso 14. He aquí, yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Está diciendo, yo me voy a morir. Eso es lo que está diciendo. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. O sea, le está diciendo, yo me voy a morir y ustedes tienen que reconocer, porque yo lo he visto, que Dios ha sido fiel. No ha faltado ni una sola de sus palabras. Todas han acontecido. No ha faltado ni una sola de ellas.
Ni una sola palabra. Pero escuchen lo que dice Josué. Pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os había dicho, también traerá sobre vosotros toda palabra mala hasta destruiros de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Él ha hecho venir toda palabra buena, hará venir toda palabra mala. Gracias a Dios por Jesucristo. De otra manera, todas esas palabras malas caerían sobre nosotros. Todo esto malo que se ve hoy día, todo este sufrimiento, todo este trauma, toda esta crisis mundial, esta muerte, esta enfermedad, este virus, esta crisis económica, todo esto puede parecer malo, pero si te refugias en Dios, Él lo va a convertir en bueno. Porque Dios dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Pero tienes que orar. Tienes que pedirle al Señor. Tienes que buscarlo. Porque Dios hace todas las cosas en respuesta a la oración. En el capítulo 9 de Daniel que leímos anteriormente, encontramos a Daniel estudiando a Jeremías. Pero vengan de nuevo a Daniel, por favor, conmigo. Porque Daniel no solamente encuentra las palabras de Jeremías y las lee y las estudia, sino que en el capítulo 9 leemos lo siguiente. Después de que él ha leído las palabras de Jeremías y la profecía de los 70 años y del tiempo de Dios, dice en el verso 3, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y todo el resto del capítulo, casi todo él, lo que contiene la oración de Daniel. Nehemías, cuando escucha que el pueblo está en grave aflicción, y Nehemías era más o menos contemporáneo de Daniel, más o menos, porque vivió al final del cautiverio. Ora también, ora. Esdras oró, el pueblo oró. En ese tiempo el pueblo se reunió a orar por todo un mediodía completo, a orar y a leer la Escritura y a suplicarle a Dios. Necesitamos orar, necesitamos pedirle a Dios, necesitamos humillarnos delante de Dios. Necesitamos oración de confesión, de arrepentimiento, pedirle a Dios que derrame su Espíritu. Necesitamos orar motivados por la palabra de Dios. Necesitamos orar conscientes de la santidad y de la justicia de Dios. Necesitamos orar conscientes de nuestro pecado, de nuestra indignidad, quebrantados por ello. Necesitamos orar creyendo en la fidelidad de Dios, en la misericordia de Dios. Daniel le dijo al Señor en su oración: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Ese era un argumento de Daniel. Daniel le dice: Señor, tú eres un Dios que guarda el pacto. Tú hiciste un pacto con este pueblo. Señor, cúmplelo. Tú eres fiel con los que te aman y guardan tus mandamientos. Tú guardas tu pacto. En el versículo 9, capítulo 9, Daniel dijo: del Señor nuestro Dios es tener misericordia y perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Así movió Dios al pueblo a orar, suplicando el perdón, suplicando la presencia de Dios. Así es como Dios cumple sus propósitos. Dios cumple sus propósitos en su tiempo, conforme a su palabra, para el bien de su pueblo, pero en respuesta a la oración. Este es tiempo de orar.
tiempo de orar en nuestros corazones, tiempo de orar en todo momento, tiempo de orar en nuestra privacidad, tiempo de orar en la iglesia, tiempo de pedirle al Señor, de arrepentirnos por no orar, porque somos gente que no ora, de arrepentirnos por no orar como iglesia, porque las iglesias han abandonado los cultos de oración y en lugar de eso tienen conciertos, estudios bíblicos que no son tan bíblicos, entretenimiento. Y aún aquellos que pretenden o pretendemos buscar a Dios, no lo buscamos como lo debemos de buscar. Dice Moisés en el Salmo 90 que no conocemos la ira de Dios como debe ser conocida. Y él le ruega al Señor: Señor, enséñanos a contar nuestros días, a vivir nuestros días de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. Renueva nuestras vidas. Dios está haciendo su obra y la hace así, de esta manera maravillosa, en su tiempo, conforme a su palabra, para el bien de su pueblo, pero en respuesta a la oración. Oremos a nuestro Dios. Señor y Padre, sabemos que tú tienes un propósito. Tú sabes, Señor, lo que estás haciendo, por qué lo estás haciendo y cómo lo estás haciendo. Lo estás haciendo para el bien de tu pueblo, para el bien eterno de nuestras almas inmortales. Y lo haces conforme a tu palabra, Señor. Lo haces en tu tiempo, en tu momento, a tu manera. Oh Padre, y por eso te rogamos que derrame sobre nosotros espíritu de gracia, de oración, de dependencia, de quebrantamiento, de humillación, de arrepentimiento, para que te busquemos, Padre. Para que busquemos tu oído, para que busquemos tu rostro, para que toquemos tu puerta, porque tú respondes, Señor, para que pidamos, porque tú eres fiel. Oh Padre, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lo hacemos para tu gloria, para que tu reino venga, para que tu voluntad se haga, Señor. Responde conforme a las riquezas de tu gracia, Padre. Responde, ayuda, bendice, restaura a tu pueblo, Señor. Atráenos, Señor, vuélvenos a ti para que nos volvamos y renueva nuestros días como al principio. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Gracias, Señor. Bendito sea Dios y gracias a Él por su misericordia, porque nos permite entrar en su presencia, nos da la oración, nos da los medios de gracia, nos da la iglesia, y aunque no nos podemos reunir físicamente, pero tenemos estos medios electrónicos. Gracias a Dios que nos permite estar juntos en espíritu. Que el Señor les bendiga. Y este próximo miércoles a las 7:30 también estaremos transmitiendo la oración y el próximo domingo también.